La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo, seguimos siendo. Somos iglesia, somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Dios los continúe bendiciendo. Qué alegría poder llegar hasta ustedes desde este lugar. Hoy en la sede principal de nuestro ministerio, sin público, pero desde este lugar llegando a la casa de todos ustedes. Le doy gracias al Señor porque Él nos permite poder compartir el mensaje del Evangelio, poder compartir la palabra de Dios con todas las personas que en este momento se conectan a nuestras redes sociales, especialmente por YouTube. Los bendigo. Sé que cada uno de ustedes ha reservado este tiempo para escuchar el mensaje de Dios. Y espero que allí en sus hogares, junto con su familia, puedan reunirse y tomar este tiempo para sentarse y escuchar la palabra del Señor. Recuerden que cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar en nuestras vidas, garantizamos que en el momento que nosotros invoquemos su nombre, el Señor esté allí también pronto a escucharnos. Recuerden que el lugar que le damos a Dios en nuestra vida es el lugar que Él nos entregará o nos dará a nosotros cuando tratemos de buscar su ayuda. La Biblia nos enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. De manera que qué bueno que podamos estar juntos, y quiero invitarlos para que oremos en este momento a nuestro Dios. Allí en su casa, ore al Señor, dígale: oh Dios, yo te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra. Gracias por permitirme estar en familia, Señor, para escuchar el mensaje de la palabra tuya, para ser edificados, oh Dios, en este tiempo. Oh Dios, te doy gracias y ruego ahora, Señor, que la palabra tuya corra y que sea glorificada, que cada vida, Dios mío, sea tocada por el poder del Espíritu Santo, que seamos bendecidos, ministrados, tocados, oh Dios, y que seamos transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Quiero invitarles para abrir sus Biblias en sus casas, en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 9. Voy a esperar que usted busque en su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Si ya lo tiene, dice así: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Todos nosotros que estamos familiarizados con las Sagradas Escrituras, sabemos que el apóstol Pablo, los últimos años de su vida, estuvo prisionero en Roma. Estuvo en una cárcel romana y que duró algún tiempo allí. En una primera etapa de su encarcelamiento, el apóstol Pablo tuvo cierta libertad, gozaba de una libertad condicional.
Si leemos Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28, encontramos que a él lo recluyeron en una casa y que estando en esa casa tenía la oportunidad de ser visitado y hablar con algunas personas. Más tarde, él fue llevado a una cárcel y ya estuvo en unas condiciones difíciles. En realidad, una prisión del primer siglo en el Imperio Romano era algo muy terrible. Era un lugar de encierro donde era muy angustioso estar. Tenemos que decir que las cárceles de hoy son un hotel 5 estrellas en comparación con una prisión del primer siglo en el Imperio Romano. Y el apóstol Pablo tuvo que estar en esta prisión. Sabemos que estaba encadenado y como lo dice en este texto, era como un malhechor público, como un criminal. La palabra griega que el apóstol Pablo utiliza para decir que a modo de malhechor es kokourgos. Y esa palabra es un término técnico que se utilizaba en el vocablo judicial de aquella época para describir a ladrones, asesinos, sacrílegos. ¿Y de qué crimen acusaban al apóstol Pablo? Pues en realidad él no había cometido ningún crimen, pero algunos de sus acusadores le acusaban de sedicioso. Y en los tiempos de Nerón, emperador romano, a él lo acusaron de ser el jefe de una sedición, de haber sido quien produjo el incendio en Roma, de 14 de los barrios de Roma, cuando en realidad la historia dice que había sido el emperador romano, que incendió a la mitad de Roma, pero culpó a los cristianos y siendo Pablo uno de sus, a él lo tomaron. Pablo dice que él en realidad está prisionero por causa del evangelio, por la predicación del evangelio. Él se encuentra en esta prisión. Lo que quiero señalar en este momento es cómo el apóstol Pablo sobrevivió espiritualmente a sus prisiones. Cómo a pesar de estar confinado en una cárcel del primer siglo en Roma, él pudo mantener su fe estable. Él pudo mantener su confianza en Dios. Él pudo mantenerse creyendo en el poder de Dios y en la gracia de Dios y fue fiel a Dios. Estaba prisionero, pero como bien dice en el texto que hemos leído en esta hora, mas la palabra de Dios no está presa. Él supo llevar su confinamiento, supo llevarlo adelante. En estos días, nosotros y muchos otros países del mundo estamos en una cuarentena frente a la amenaza de la pandemia del coronavirus. La gran parte de gobiernos del mundo han tomado la medida de aislar preventivamente a su población. Y la orden es manténganse en casa, manténganse aislados. Hay distintas maneras de llamar a esto. Lo llamamos cuarentena, aislamiento preventivo obligatorio, lo llamamos confinamiento. Nosotros estamos confinados. Ese es el título de mi sermón de este momento. Estamos confinados. Pero podemos pensar en el apóstol Pablo, quien soportó un confinamiento más rígido, un confinamiento mayor. En realidad, a él le tocó soportar prisiones. Y estando en prisión, el apóstol Pablo podía ayudar a otros. Escribió algunas de sus cartas, como la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y las cartas a Timoteo. Pablo
escribe desde la prisión cartas que hoy leemos nosotros como palabra del Dios del cielo. ¿Cómo este hombre pudo hacer para soportar este confinamiento? Pues bien, en primer lugar, escuche, él estaba confinado, pero agradecido. En Efesios capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo está escribiendo desde la prisión y le dice a sus receptores primarios de esta carta, les dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos las cartas escritas desde la prisión, el apóstol Pablo dice, siempre dando gracias a Dios por ustedes. Oramos, dando gracias a Dios por sus vidas, dando gracias a Dios por lo que ustedes han desarrollado en la fe. Es decir, que este es un hombre que está prisionero, pero es un hombre que está agradecido, que sabe agradecer en medio de su confinamiento. Y sabe agradecer porque ustedes y yo tenemos que saber que la gratitud es el antídoto contra la amargura, el antídoto contra la depresión, el antídoto contra la angustia. Cuando usted y yo sabemos ser agradecidos, entonces este encierro preventivo obligatorio no destruirá nuestra fe, no destruirá nuestros valores, no destruirá nuestros principios. Dios quiere que aprendamos a ser agradecidos. El apóstol Pablo lo dice así, dando siempre gracias a Dios. Ser agradecidos es reconocer el favor de Dios. Es reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros, que Él es infinitamente bueno. Aleluya. Su bondad no ha cambiado, y no ha cambiado a pesar de que las circunstancias hayan cambiado. No ha cambiado a pesar de que en estos momentos no solo pensamos en ser contagiados con una enfermedad, sino que tal vez estemos pensando, ¿y qué voy a hacer con mi economía? ¿Cómo voy a sostener mi familia? Se me han acumulado los quehaceres en el hogar. Tengo no solo ahora las tareas de mis hijos, tengo no solo mi propio trabajo, tengo los quehaceres de la casa y tengo que estar encerrado en un espacio pequeño. Pero recuerda que el Dios de gloria es infinitamente bueno y vale la pena ser agradecidos. Alguien dijo que el agradecimiento es la memoria del corazón. Otro dijo que la ingratitud es la amnesia del alma. Cuando olvidamos, cuando no recordamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros, entonces no vamos a dar gracias. El salmista escribió en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y escucha, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. No te olvides de los favores y misericordias del Dios del cielo para tu vida. Recuerda en tu historia de vida todo lo bueno que Dios ha hecho por ti. Recuérdalo y agradécelo. Recuérdalo y dile al Señor, gracias
por ser tan infinitamente bueno conmigo. Mira, el apóstol Pablo en Efesios dice, dando siempre gracias a Dios. ¿Cuál es el momento de agradecer? Siempre. ¿Y cuándo es siempre? Ahora. En cualquier momento de nuestra vida. Cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal, nosotros tenemos que aprender a dar gracias. Cuando podemos salir a la calle, visitar centros comerciales, ir a lugares de recreación, llevar a nuestra familia, divertirnos. Y cuando estamos en nuestra casa, en cualquier momento de nuestra vida. De hecho, siempre, si lo queremos operacionalizar, significa ahora. ¿Cuándo es siempre? Ahora. En este instante, en este momento, sin importar la circunstancia de la vida que estés viviendo. Ah, Pastor Iván, seguramente tú hablas de esa manera porque tú tienes una gran vida, pero aunque sea así o no sea así, en realidad ese no es el punto. El punto es que quien está diciendo, den siempre gracias a Dios por todo, es un hombre que está confinado en una cárcel en el primer siglo. Es un hombre que se encuentra en una mazmorra, a punto de ser juzgado y ser condenado a muerte. Y ese hombre está diciendo, denle siempre gracias a Dios por todo. Por cualquier cosa en sus vidas. Dad gracias a Dios por todo. Y en este momento podemos levantar nuestras manos y levantar nuestras voces y decirle al Señor, Señor, te doy gracias por ser bueno conmigo, porque yo sé que a los que te aman, todas las cosas les ayudan para bien, Señor. Y sé que tú estás cumpliendo tu propósito. Sé que la humanidad no será la misma. Sé que algo va a suceder con la iglesia. Sé que vamos a cambiar y a ser transformados. Y el mundo no será el mismo. Porque tú, Señor de gloria, lo harás y usarás esta circunstancia para que tu nombre sea glorificado. Oh Dios, gracias a ti por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero sabes, no solo hay que ser agradecidos, el apóstol Pablo era agradecido. Pero para poder ser agradecidos en cualquier circunstancia de nuestra vida, nosotros tenemos antes que ser llenos del Espíritu Santo. De hecho, si ustedes leen Efesios capítulo 5, el versículo 18. Efesios 5, 18. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis pues con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y luego de ese versículo 18 va a decir, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando. Y versículo 20, y dando siempre gracias a Dios. Es decir, ¿cómo yo puedo dar gracias a Dios en cualquier circunstancia de mi vida? Cuando soy lleno del Espíritu Santo. Cuando tienes una relación íntima con Dios y tu espíritu está lleno del Espíritu de Dios y hay una comunión con Él y Él gobierna y dirige tu vida. Y cuando Él la dirige, entonces tú puedes decir, Señor, te puedo dar gracias cuando estoy tan lleno por dentro que no me importa el vacío que hay afuera. Aleluya. Cuando tengo tanto de Dios en mi vida que nada me puede detener. Oh, bendito Dios. Así que una de las oraciones que deberíamos hacer en este tiempo, más que cualquier otra cosa, es, Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, lléname de tu gracia. Dame más y más de ti. Más que cualquier otra petición. Deberíamos decir hoy, Señor, yo quiero tener la llenura, el control, la dirección de tu Espíritu en mi vida.
No estoy hablando de experiencias estáticas en una reunión cristiana. No estoy hablando de experiencias emocionales. Algunos de nosotros limitamos la llenura del Espíritu Santo a estar en una reunión, y por eso por estos días algunos sienten claudicar su fe, algunos sienten debilitar su fe porque están diciendo: no puedo asistir a un lugar. Por supuesto que queremos reunirnos, por supuesto que queremos reabrir nuestras reuniones y poder congregarnos y adorar juntos al Señor. Claro que sí queremos hacer eso, pero entendemos que la vida espiritual no depende de la reunión. Nuestra vida espiritual depende de ser llenos del Espíritu de Dios. Y para eso no necesito estar en una reunión cristiana. Eso puede suceder ahora mismo, allí en tu casa. El Señor quiere llenarte con su Espíritu Santo, como cuando los apóstoles oraron después de haber sido amenazados de que iban a ser encarcelados y después de haber sido azotados, y dijeron: Señor, llénanos de tu Espíritu, danos más de ti, danos de nuevo. Lo que nosotros necesitamos en este tiempo son cristianos llenos, controlados, dominados por el Espíritu Santo, que así como el vino controla y domina como una sustancia, domina las emociones y pensamientos de los ebrios, que el Espíritu de Dios, en lugar de eso, domine y controle todas nuestras facultades. Y cuando somos controlados por Él, entonces podemos ser agradecidos. Y podemos decir, como el apóstol Pablo: estoy confinado, pero agradecido. Estoy en cuarentena, pero estoy dándole. El apóstol Pablo soportó su confinamiento siendo agradecido con Dios. Si usted lo quiere soportar, siga ese ejemplo. Agradézcale a Dios. En segundo lugar, él estaba confinado, pero gozoso. Filipenses capítulo 2, versículo 17 al 18 nos dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Sí, Pablo está prisionero, está confinado. Es más, lo que dice en estos dos versículos es: yo estoy, posiblemente yo sea sacrificado, posiblemente mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio. ¡Qué figura tan preciosa utiliza el apóstol Pablo! El líquido que era echado, vertido sobre el sacrificio para que el olor fragante subiera. Él dice: yo sería derramado en libación sobre el sacrificio de Cristo, y mi vida sería como eso, también como una entrega, como un sacrificio. Mi muerte sería como un sacrificio. Es decir, él sabe que hay la expectativa o la posibilidad de morir, de salir de la cárcel a ser ejecutado. Pero a pesar de eso, nos dice o le dice a sus receptores primarios, a los creyentes en la ciudad de Filipos, él les dice: me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo gócense y regocíjense también conmigo. Los invita a gozarse, los invita a alegrarse, a regocijarse en el Señor. ¿Saben? Regocijo es más que alegría. Regocijo es el gozo que nada puede detener. Regocijo es el gozo que tengo que expresar. Regocijo es un gozo tan fuerte que no lo puedo ocultar.
Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es algo como esto: yo estoy confinado, pero estoy que bailo. Estoy que danzo. Me puedo regocijar. Estoy en una mazmorra, pero me puedo danzar y bailar. Y no solo lo está diciendo, en realidad en algún momento lo hizo. Fue precisamente en la ciudad de Filipos, donde a él y a Silas los colocaron en la cárcel por predicar el evangelio, por actuar en contra del poder de las tinieblas que operaban en la vida de una joven adivina, por quitarle el negocio a Satanás y dañarle el negocio a todos los que en ese momento lucraban de lo que esta joven pitonisa adivina hacía. Y el apóstol Pablo y a Silas lo colocaron en la cárcel, en la mazmorra de más adentro, custodiado por muchos soldados, en un cepo, bendito el nombre de Dios, manos y pies atados, en una posición incómoda. Pero mientras estaban así, la Biblia dice que Pablo y Silas entonaban himnos al Señor, cantaban al nombre de Dios. La pregunta es, ¿cómo puede alguien cantar en una mazmorra del primer siglo en el Imperio Romano? ¿Cómo puede alguien cantar después de haber sido azotado, de estar encerrado en medio de la injusticia? ¿Cómo puede hacerlo? Entonaban himnos al Señor. ¿Sabes? Es interesante que el relato de Hechos dice que entonaban himnos, porque los himnos son canciones que proclaman las proezas y las maravillas del Dios del cielo. Muy probablemente ellos estaban entonando himnos acerca del sacrificio de Jesús, acerca de la muerte de Cristo, acerca de su victoria en la resurrección. Esa es la característica principal de un himno. Un himno declara las proezas de un héroe, de nuestro capitán, nuestro comandante en jefe, Jesús. Y mientras ellos podían adorar al Señor y podían glorificarle, reconociendo que Él es grande y poderoso, podían regocijarse. Ah, bendito el nombre de nuestro Dios. Recuerda en estos momentos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, porque en su victoria nosotros tenemos victoria. Recuerda que Él vino a la tierra y vivió como un ser humano, nació como un niño en un establo, vivió como un maestro judío, vivió entre ellos, enseñó la palabra. Todos le reconocían como Mesías. Reconócele a Él como Señor. Y Jesús hizo eso, murió y resucitó. Bendito el nombre de Dios. Y cuando recuerdas eso, te das cuenta que tu fe no está fundamentada en las emociones, que tu fe y mi fe no está fundamentada en nuestros sentimientos, ni es circunstancial. Nuestra fe está fundamentada en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo cita uno de esos himnos en el capítulo 2 y al versículo 5 en adelante. Más tarde en su casa usted puede leerlo, pero solo cito palabras de ese himno que los primeros cristianos entonaban en esa época. Y Pablo cita estas palabras. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo. Está hablando de Cristo. Y se despojó a sí mismo, haciéndose un hombre, tomando forma de siervo, estando en la condición de hombre, sufrió hasta lo sumo. Fue el experto en dolores. Aleluya. Aleluya. Dice, al cual Dios exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ese himno que el apóstol Pablo le recuerda a los creyentes en la ciudad de Filipos. Probablemente aquella noche en la prisión en Filipos también lo entonaba con Silas. Probablemente era de ese tipo de canciones que hablaban de Cristo, cómo vino a la tierra, cómo murió por nosotros, cómo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Es solo cuando recordamos esta verdad gloriosa, cuando nosotros podemos decir, no hay sufrimiento que yo padezca en esta tierra. Primero, que esté por encima del Señor Jesucristo. Primero, que sea mayor que el de Él. No hay ningún sufrimiento, no hay ningún dolor, no hay ninguna limitación que yo tenga el día de hoy que sea mayor que lo que Jesús sufrió. Siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra teniendo todo el poder y toda la gloria, teniendo toda la gracia. El Todopoderoso se hizo hombre y se vistió de humano y se llenó de nuestra naturaleza simple. Pero ese fue exaltado hasta lo sumo. Oh, bendito el nombre de nuestro Señor. Cuando recuerdas esto, entonces tú dices, no hay confinamiento, no hay limitación, no hay escasez, no hay problema que sea más grande que mi Cristo poderoso. ¿Quieres regocijarte en tiempos del confinamiento? Glorifica a Dios. Reconoce a Jesucristo. Recuerda quién es Él. Recuerda que no es una religión, que es una persona que vino a esta tierra y nos dio un gran ejemplo. Y por último, el apóstol Pablo soportó su confinamiento porque él estaba confinado, pero predicando. He dicho confinado, pero agradecido. Confinado, pero gozoso. Confinado, pero predicando. El versículo que leímos en su parte final nos dice, segunda de Timoteo 2:9, parte B, dice, pero la palabra de Dios no está encadenada. Lo que el apóstol Pablo está declarando aquí es que aunque él está encarcelado y sin poder continuar su obra misionera, la predicación del evangelio sigue adelante. Él ha podido continuar predicando. No se confinó y dijo, hasta aquí terminó todo. No, estaba confinado y entonces escribía cartas para contarle a la iglesia la revelación que Dios le había dado acerca del evangelio y acerca de la iglesia. Y cuando él escribía estas cartas, estaba edificando no solo a los creyentes que la leerían en primera instancia, inclusive iba a edificar a la iglesia de todos los tiempos. Hoy nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo y somos edificados, somos bendecidos, somos enseñados por lo que Dios le mostró a este hombre. Un prisionero cuyo cuerpo estaba confinado, pero sus palabras y enseñanzas no lo estaban. Oh, bendito el nombre del Señor. Que tú estés confinado, pero que el mensaje del evangelio no lo esté. Que tú estés en tu casa, pero busca la manera de darlo a conocer. En el primer siglo no existían los medios que hoy existen.
medios de comunicación que podemos utilizar. No existían las redes sociales. Habían demasiadas limitaciones. Pero el apóstol Pablo no dejó que ellas lo limitaran. Y siguió predicando este evangelio, enseñando las verdades del reino. Haga discípulos, tenga discipulados, enseñe la palabra de Dios, use sus redes sociales, comparta el mensaje del reino, ore por las personas. Dios le va a dar la manera. Háblele a otros en este tiempo de la esperanza que hay en Cristo. Es increíble las llamadas que recibimos, las personas que están buscando ayuda. Aún los gobiernos están diciendo, necesitamos ayuda de la iglesia, necesitamos ayuda de los pastores, necesitamos psicólogos, psiquiatras. Se ha disparado la pandemia del miedo, del temor, de la ansiedad, de la depresión. Necesitamos que alguien nos ayude y nosotros hemos sido guiados por Dios. Tenemos la gracia del Señor. No podemos esconder lo que Dios nos ha dado. Usted tiene una fe que vence al mundo. Usted tiene una confianza en un Dios todopoderoso. No se encierre como los demás a llorar en medio de las limitaciones. Levántese allí donde está y busque la manera de hablar con sus familiares, de hablar con sus vecinos, de hablar con sus compañeros de empresa, de hablar con sus compañeros de universidad. Haga que la palabra de Dios siga corriendo, que este mensaje ayude a las personas. Hágalo en este momento. Eso es lo que va a trascender en esta hora. Dolorosamente, muchos de nosotros sacrificamos lo trascendente en el altar de lo intrascendente. Estamos tan enfocados en nuestro dolor, estamos tan enfocados en nuestra situación de confinamiento, que nos olvidamos que Dios nos ha dado su gracia para ayudar a las personas. Comparta una oración, comparta un mensaje de fe, comparta una palabra de esperanza, porque eso se necesita en nuestros días. El apóstol Pablo no solo enseñó a través de sus escritos, pero cada soldado, dice la tradición cristiana, cada soldado que colocaron al lado del apóstol Pablo para custodiarlo, recibió el mensaje del evangelio y fue tocado por ese mensaje. El apóstol Pablo dice algo que indica esta realidad. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, está hablando de sus prisiones, han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo, escuche, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aleluya. Usted puede imaginar esto. Un hombre prisionero que es más libre que sus custodios. Un prisionero que era más libre que quienes lo tenían a él encarcelado. Y desde su libertad les hablaba de Cristo. Y muchos de ellos, muchos soldados, llegaron a convertirse. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Necesitamos cristianos de ese talante en estos días. Necesitamos cristianos con este valor, que puedan tener claro sus prioridades, la perspectiva de la vida. No importa si estoy encadenado, prisionero, encerrado en un cepo, la palabra de Dios no lo está. Es lo que dice Pablo. Y todo el que esté cerca de mí será influenciado por el evangelio que predicaré. Hable de Jesús. Cuéntele a otros
Recuerde que Dios siempre utiliza las piedras de los opositores para construir las avenidas para el avance del evangelio. No te olvides que Dios siempre lo hizo así. El diablo ha querido detener a la iglesia a través de la historia, a través de los tiempos. Ha querido detenerla. Los judíos mataron a Jesús. Los romanos estaban a punto de matar a Pablo. Pero es imposible limitar el propósito divino de redimir a la humanidad. Satanás se ha levantado siempre contra la iglesia y ha tratado de destruirla. El plan de Dios, en el principio, en el huerto del Edén, en el nacimiento de Cristo, en su tentación, en su crucifixión. Asimismo, en la muerte de Esteban, el primer mártir, en la persecución que los judíos desataron contra los primeros cristianos, en la persecución del gobierno romano contra la iglesia. Todo por muchos otros siglos, durante toda nuestra historia, la iglesia ha sido perseguida. Algunos están pensando, este confinamiento, este aislamiento social preventivo va a detener la obra de la iglesia. No es verdad. A la iglesia nada la puede detener. El plan de Dios nadie lo puede detener. El mensaje del evangelio no va a parar. Dios va a seguir salvando. Este no es un proyecto de hombres. Este no es un proyecto de un pastor. Este no es un proyecto de una organización religiosa. Este es el proyecto del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y nadie los va a detener. Aleluya. El evangelio seguirá siendo predicado. Ningún ser humano, ni diabólico, puede atar ni encadenar la palabra de Dios. Este evangelio cumplirá su objetivo. Solo, escuchan, para finalizar, solo nuestro silencio encarcelará la palabra de Dios. Solo el silencio de los justos. Solo el silencio de los salvados, solo el silencio de quienes hemos sido redimidos, pondrá la palabra de Dios en confinamiento. Este es el momento para predicar esta palabra, para hablar este mensaje, que corra y sea glorificada. Estamos confinados, pero no amargados. Estamos confinados, pero no destruidos. Estamos confinados, pero no estamos fracasados. Estamos confinados, pero daremos gracias a Dios. Estamos confinados, pero nos alegraremos en la obra de Cristo. Y estamos confinados, pero seguiremos predicando el glorioso evangelio de Dios. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias por el evangelio. Gracias por permitirnos llegar a tantas personas en esta hora. Oh Dios, gracias. Aquí estamos. Levantamos nuestras manos. Invocamos tu nombre. Pedimos tu gracia, que es la que nos sostiene. Tu gracia nos sostiene en medio de esta situación. Y ayúdanos a soportar el confinamiento. Y no solo a sobrevivir a él. No, Señor, no se trata de sobrevivir al confinamiento, sino que desde nuestro confinamiento nosotros podamos servirte, Señor. Honrarte, glorificarte, dar testimonio de ti. En Jesús. Amén. En minutos, mi esposa y yo, en vivo, desde nuestra casa, estaremos orando con ustedes por nuestras redes sociales. El Señor los bendiga y los esperamos. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo.
Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.